Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Esto es DH Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión. Transmitimos para ustedes desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx y en youtube.com/DH Noticiero. Si lo desea, puede escribirnos y con mucho gusto atenderemos sus opiniones y sugerencias en las redes sociales de Facebook y Twitter. A continuación, presentamos un resumen de la información más relevante en materia de derechos humanos y aquella que por su importancia es motivo de interés público. Comenzamos. DH Noticias. Naciones Unidas reprobó al Gobierno de México en derechos humanos. Durante el examen periódico universal, recibió 188 recomendaciones por casos de tortura, desapariciones de personas, en particular migrantes y mujeres, agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como crímenes graves cometidos por militares y grupos criminales contra civiles. Por votación unánime, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal que facultan al presidente de la República para que conceda el indulto a presos que, como el profesor Alberto Patistán, son condenados siendo inocentes y a los que se les han violado gravemente sus derechos humanos. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal demandó a la Asamblea Legislativa del DF que se transparente el proceso para la designación del nuevo ombudsman de la Ciudad de México y se respete la autonomía del organismo. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal carece de protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas, de acuerdo con la más reciente recomendación emitida por la CDHDF. Organizaciones de la sociedad civil hicieron públicas 352 agresiones contra defensores de derechos humanos. Señalaron que la mayoría de los casos ocurren en Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal. Los defensores de derechos humanos están de luto. En días pasados fue asesinada Rocío Mecino, líder de la organización campesina de la Sierra del Sur. El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero exigió a las autoridades atender a los damnificados por el huracán Manuel, ya que al menos 100 comunidades afectadas no reciben ayuda. El informe Análisis de la situación de los derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la Ciudad de México reveló puntos de urgente atención y coordinación entre autoridades y sociedad para proteger a este sector. Especialistas dieron a conocer el diagnóstico sobre la relación entre la trata de personas y el feminicidio en la Ciudad de México. Asimismo, plantearon un modelo para prevenir y atender a víctimas de violencia y comercio sexual. El gobierno del Distrito Federal analiza la posibilidad de crear una figura legal obligatoria denominada licencia de paternidad responsable, para consolidar la relación entre padres e hijos. Y en nuestro Vox Populi le damos a conocer qué piensan ciclistas y automovilistas de la propuesta de autoridades capitalinas para modificar el reglamento de tránsito metropolitano. Vamos directo a la información. Como ya le habíamos anticipado, el gobierno mexicano recibió 188 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por casos de tortura, desapariciones de personas, en particular mujeres y migrantes, así como crímenes graves de militares contra civiles. Cabe hacer mención que en el examen periódico universal anterior, realizado hace 4 años, nuestro país recibió solo 91 observaciones. En Ginebra, Suiza, delegados de países de Europa y América Latina exigieron a México investigar los casos y mejorar los mecanismos de seguridad para impedir que la población sea víctima de violaciones a sus derechos humanos. Los delegados reprobaron la falta de respuesta gubernamental por la frecuente violencia contra las mujeres y el limitado acceso a abortos seguros, incluso para víctimas de violación. La ONU tomó en consideración 3 informes: el elaborado por el gobierno mexicano, el de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y el de organizaciones civiles. Al respecto, organizaciones como la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, Equipo Pueblo y los centros Fray Matías de Córdoba, Tlachinolan y el Centro Pro Juárez sostuvieron que el gobierno mexicano proporcionó a la ONU información incompleta y minimizó la gravedad del problema. Por unanimidad, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal que facultan al presidente de la República para conceder el indulto a presos que han sido condenados sin ser culpables y a los que se les han violado gravemente sus derechos humanos. Esta reforma podría beneficiar a Alberto Patistán, profesor de origen tzotzil, quien no ha encontrado justicia para salir de la cárcel siendo inocente. Legisladores argumentaron que es la solución más adecuada para liberar al indígena chiapaneco, preso desde hace más de 13 años, acusado por el homicidio de 7 elementos de seguridad. Por otra parte, le damos a conocer que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la recomendación 19/2013,
señaló que las autoridades capitalinas carecen de protocolos especializados para la búsqueda de personas desaparecidas. La nota es de nuestro compañero Luis Linares. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó la recomendación 19-2013 por la ineficacia de la Procuraduría Capitalina para investigar 4 casos que involucran la desaparición de 19 personas, entre ellas las del Bar Heaven. A través del instrumento recomendatorio dirigido también a la Secretaría de Gobierno de la ciudad, denunció la falta de protocolos para investigar casos de desaparición involuntaria. Estamos hablando desde luego del caso Heaven, que ha simbrado la ciudad, que ha marcado un hecho histórico como parte de un proceso de lucha que muchas de las que están aquí conmigo acompañándome han enarbolado. Pero también estamos hablando de otros casos, otros 7 casos de desaparición involuntaria de personas que nos hacen afirmar como Comisión de Derechos Humanos que no estamos frente a un hecho aislado. Si bien no podemos afirmar que la desaparición involuntaria sea un hecho sistemático, sí podemos decir que no es un hecho aislado. El hecho de que es madre soltera, pues le da de 3, ¿no? Entonces sí era así como mucha admiración, yo siento mucha admiración hacia ella. ¿Por qué? Y a veces hasta te preguntas por qué. Y pues no sé, mi único deseo en este momento sería volverla a ver, porque es mi mamá y la amo. Además de los 12 jóvenes desaparecidos del Bar Heaven, documentó la desaparición de Antonio César Ortega Márquez del bar Lancaster en agosto de 2011, llamado después After Heaven. Asimismo, la desaparición de 5 personas en abril del presente año, entre ellas un menor de edad del bar virtual Mix Club, ubicado en la colonia Lindavista. Por último, la desaparición de Georgina Abigail Citlalpopócatl García, quien según testigos fue subida por la fuerza a una camioneta en marzo de 2012. En los 4 casos confirmó irregularidades de la Procuraduría Capitalina al no llevar a cabo una investigación diligente. La Procuraduría Capitalina carece de instituciones especializadas para la investigación de casos de desaparición. La segunda conclusión es que la Procuraduría Capitalina justo no cuenta con las herramientas institucionales necesarias para proteger adecuadamente el derecho a no ser víctima de desaparición, precisamente a partir de no contar con protocolos especializados. La Comisión de Derechos Humanos recomendó implementar protocolos especializados para la búsqueda de personas con vida, investigar todos los casos hasta esclarecerlos y reparar íntegramente el daño. En la presentación de la recomendación 19-2013 estuvieron familiares de algunas de las personas desaparecidas. A los 4 meses, 22 días de la desaparición de los chicos, 149 días y 3.600 horas, no tenemos conocimiento de dónde se encuentran, porque tampoco tenemos la certeza de que esos cuerpos que encontraron sean de los chicos. Al respecto, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que la recomendación será analizada punto por punto y que la política de su gobierno seguirá siendo de construcción y avance en materia de los derechos humanos. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. Consejeras y consejeros de la Comisión de Derechos Humanos demandaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal transparencia en el proceso de designación del nuevo ombudsman de la Ciudad de México. Con los detalles, nuestro compañero Abraham Cornejo. En el marco de la elección del nuevo ombudsman capitalino, integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigieron a la Asamblea Legislativa transparentar todo el proceso y respetar la autonomía de la institución. Miguel Carbonell pidió a las y los legisladores publicar en Internet el currículum de los 29 aspirantes al cargo, establecer un formato de entrevistas con ellos, aplicar los estándares internacionales en materia de transparencia y derechos humanos, permitir la participación de las organizaciones civiles,
y fundamentar puntualmente en el dictamen los méritos de la persona que sea designada como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Lo que sí exigimos es que dentro del debate político y dentro de la lógica política sepamos por qué se llega a un nombramiento y cómo se llega a un nombramiento. Para nosotros eso es la base mínima para que exista legitimidad. José Antonio Caballero Juárez destacó que los 3 ombudsman que han ocupado el cargo, Luis de la Barreda, Emilio Álvarez y Casa y Luis González Plasencia, marcaron el camino de autonomía, la probidad y el servicio público. Sostuvo que la Asamblea Legislativa debe garantizar la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, evitando espacios oscuros durante el proceso. El ejercicio de la Asamblea tiene que tratar de garantizarnos la existencia de alguien que pueda ocupar la posición en esas condiciones y al mismo tiempo garantizarnos la autonomía, ¿no? Insisto mucho en esta idea, ya lo mencionó Miguel, pero efectivamente los 3 anteriores titulares de la Comisión de Derechos Humanos han sido estupendos ombudsman en la ciudad, y sí, el listón está muy alto. Nacheli Ramírez indicó que se reunirán con las y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para exponer su preocupación. Esta comisión no tiene candidatos y este consejo tampoco, ¿no? Nosotros vamos sobre el proceso, estamos monitoreando la transparencia. Con información de Fernando Cárdenas, para DH Noticias, Abraham Cornejo. Nuevamente la violencia enluta a defensores de derechos humanos. En días pasados, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mecino, fue asesinada en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Las agresiones contra esta familia de líderes sociales se remontan a la época de la Guerra Sucia en los años 70. En 1994, con otros líderes sociales, fundaron la Organización Campesina de la Sierra del Sur. En 1995, 17 integrantes de esta agrupación perdieron la vida en una emboscada en el vado de Aguas Blancas. En México, los defensores de derechos humanos enfrentan situaciones constantes de peligro que incluso ponen en riesgo sus vidas. Nuestra compañera Adriana Colín tiene toda la información. En el encuentro Derecho a Defender los Derechos Humanos hacia una política integral en la Ciudad de México, conmemorando a Digna Ochoa, Gabriel Soto Climen informó que durante 2013 se han registrado 352 agresiones a defensores de derechos humanos. El director de Relatorías de la Secretaría para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo que los presuntos perpetradores fueron, en 243 casos, agentes estatales, en 103 agentes particulares o desconocidos, tanto en Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Chiapas, Estado de México y Chihuahua principalmente. Las más recurrentes: detenciones arbitrarias, hostigamientos, amenazas, agresión física, desaparición y la más terrible, el homicidio. De los casos, 45 han sido contra mujeres, 226 contra hombres y 64 contra organizaciones de la sociedad civil. En representación de la experta internacional en asuntos de género y derechos humanos de las mujeres, Alda Facio, María del Mar Monroy leyó el mensaje La conmemoración del legado de lucha y compromiso por los derechos humanos de la defensora Digna Ochoa a 12 años de su asesinato. La relatora por los derechos de las mujeres y la igualdad de género de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal coincidió con Alda Facio en que es gracias a defensoras valientes y visionarias como Digna Ochoa que los derechos humanos de las mujeres son reconocidos hoy como derechos humanos y que la violencia hacia las mujeres es una violación a esos derechos. Son las y los defensores visionarios de los últimos tiempos quienes nos han pedido que exiliemos de nuestro imaginario colectivo la idea de que la soberanía nacional significa que cada estado puede tratarnos a su antojo y que la comunidad internacional no debe meterse en los asuntos internos. Pero si nadie nunca hubiese cuestionado la legitimidad de las autocracias o dictaduras, y si nadie hubiese cuestionado la necesidad de las normas socioculturales o religiosas basadas en la creencia de que hay humanos superiores y otros inferiores, si nadie hubiera retado el status quo, nunca hubiéramos conseguido la aceptación casi universal de los valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valores que son indispensables para que exista una democracia.
En el aniversario luctuoso de Digna Ochoa y Plácido, la también ex primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Pilar Noriega, llamó a que en adelante la defensa de los defensores sea siempre por los derechos de todas y todos. Asimismo, lamentó también que el caso de Digna Ochoa haya fragmentado a las organizaciones defensoras, divididas por el pleito entre quienes señalaron que se había suicidado y entre quienes aún sostienen que fue asesinada. Y aún así, si hubiera suicidado, en todo caso habernos preguntado por qué fue, pero no se suicidó. Y eso creo que fragmentó e impidió la fuerza que se pudo tener como movimientos de derechos humanos. En el encuentro convocado por el Grupo de Trabajo para el Desarrollo del Diagnóstico del Derecho a Defender Derechos Humanos en el Distrito Federal, la representante de la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Ana Luisa Nerio, llamó a conmemorar el fallecimiento de Digna Ochoa a través de la campaña Defendamos la Esperanza. Para DH Noticias, Adriana Colín. El presidente Enrique Peña Nieto en días pasados envió al Senado de la República 5 iniciativas para reforzar la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Estas iniciativas contemplan establecer los límites del Estado en la suspensión de derechos y garantías y acotar la actuación gubernamental respecto a la expulsión de extranjeros, garantizándoles el derecho de audiencia y el debido proceso. Además, propuso adecuar el delito de desaparición forzada conforme a los estándares internacionales y evitar prácticas discriminatorias contra militares que padecen VIH-Sida. El informe Análisis de la situación de los derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la Ciudad de México plantea los casos que requieren atención urgente y coordinada entre gobierno y sociedad. Francisca Arrieta nos cuenta de qué se trata. Uno de los principales retos que enfrenta la agenda de migración en el plano nacional y local es la visibilidad, convertirse en tema del quehacer público, pero no solo frente a las violaciones a derechos, sino también en la promoción del acceso a los mismos, señaló Nancy Pérez García, directora general de Sin Fronteras. Comentó el informe sobre la situación de los derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y destacó cómo hay una marcada tendencia a una mayor estancia de quienes regularmente solamente transitaban por el Distrito Federal. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado una necesidad de que se abran albergues para poder atender a esta población. A su vez, Nacheli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social, dijo que el informe acerca al tema de la migración desde un enfoque de derechos humanos y de políticas públicas. Alertó que en la Ciudad de México no hay albergues para proteger a niños y niñas no acompañados en el contexto de la migración, quienes requieren de atención, contención y protección. Lo importante de esta publicación es esta, de entrada colocarnos y decirnos, no estamos mirándolo y no estamos mirándolos, ni como sociedad ni como gobierno. El responsable de la investigación, Martín Álvarez Gutiérrez, destacó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, unos 1,200 migrantes son asegurados en la Ciudad de México cada año. En el plano nacional, 32,000 menores de edad fueron repatriados. 9% de las deportaciones anuales son niños y niñas migrantes, y 7 de cada 10 niños y niñas repatriados eran no acompañados. Apuntó que solo 0.25% de las personas migrantes irregulares hicieron algún tipo de denuncia, lo cual se atribuye al temor a ser deportados. Los delitos que denuncian son aquellos en los que su integridad y vida se ven afectada: violación, secuestro, homicidio o tráfico de personas. Informó para DH Noticias Francisca Arrieta. El subsecretario de Protección Civil de Guerrero, Constantino González, reconoció que grupos del crimen organizado impiden la entrega de ayuda a damnificados por el huracán Manuel. En tanto, habitantes de al menos 100 comunidades de la zona de la montaña enfrentan una grave situación ante la falta de alimentos. Vamos con nuestra compañera Mónica Salguero.
cerca de 40 representantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero denunciaron que a más de un mes y medio de los desastres naturales, Ingrid y Manuel, persiste la desatención y la ausencia de las autoridades municipales, la estatal y federal. En conferencia de prensa, alertaron que hoy la región de aproximadamente 100 comunidades está devastada y destruida. Prácticamente los caminos permanecen cortados, lo que dificulta las tareas de apoyo. Los damnificados que lo perdieron todo viven en la intemperie y el desabasto de alimentos es crítico, por lo que piden: le exigimos al gobierno a que también surta de alimentos que no sean alimentos enlatados, porque la gente de la región o de los pueblos originarios, ellos no están acostumbrados con los alimentos enlatados. Queremos que nos surtan maíz, que nos surtan arroz, frijol, aceite, medicamentos, doctores para esos lugares. La grave situación se agudiza por la discriminación de las autoridades hacia las comunidades indígenas. Siempre hemos sido discriminados. Nunca tenemos eco para protestar. Si nosotros como indígenas queremos protestar, ¿qué dicen las autoridades? No amenazan, no intimidan. ¿Ese es el correcto? Porque nosotros protestamos por nuestro derecho, pues. Tenemos una ley también que tenemos ese derecho de protestar. Asimismo, reclaman que las autoridades se hayan focalizado solo en las afectaciones de Acapulco y que en su caso no ha habido una evaluación de los daños y un recuento de las víctimas mortales como ocurrió en la zona turística. Por otro lado, exhortan al resto de la población afectada a crear un consejo comunitario para vigilar las acciones de las autoridades y exigir se respeten sus derechos. Finalmente, anunciaron la entrega del comunicado a la Secretaría de Gobernación con el objetivo de que la ayuda sea inmediata y directa hacia sus comunidades, porque las autoridades municipales, principalmente, lucran con la tragedia humana. En la Cámara, Cristian Campos, para DH Noticias, informó Mónica Salguero. Especialistas plantearon un modelo para prevenir y atender a víctimas de comercio sexual y violencia. Presentaron un diagnóstico sobre la relación entre la trata de personas y el feminicidio en la Ciudad de México. Adriana Colín nos informa. La trata de personas con fines de explotación sexual ha congregado a especialistas en diversos foros nacionales y locales, en contraste con lo poco que se sabe y se visibiliza a sus víctimas, que tanto en la ciudad como en el país siguen siendo mayormente niñas y mujeres jóvenes, advirtió Gerardo Sauri Suárez. El secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamentó que se hable del tema más como una costumbre, pero que socialmente este delito no haya logrado mayor oposición, pese a que continúa creciendo. Esta problemática se ha extendido en la ciudad, no solamente a la zona de la Merced, sino en muchas colonias. No solamente en las colonias populares, sino también, por ejemplo, en otras muchas, en centros de masaje, en restaurantes, en hoteles, etcétera, y que además hay flujos de movilidad en todo el territorio nacional que cruzan por la Ciudad de México. En razón de ello, celebró la presentación del diagnóstico sobre la relación de la trata de personas y el feminicidio en el Distrito Federal, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, que dijo, visibiliza la violencia en contra de las mujeres como uno de los mecanismos que provocan, sostienen y perpetúan ese delito. La representante del Centro Antonio de Montesinos, Alicia Mesa, explicó que el diagnóstico es una investigación interdisciplinaria en la que participaron abogados, antropólogos, psicólogos,
artistas visuales y expertos en políticas públicas y que tiene como objetivo llamar la atención sobre el vínculo de la trata de personas con fines de explotación sexual con el delito del feminicidio y de violencia en contra de las mujeres. Para DH Noticias, Adriana Colín. La organización FM4 Paso Libre informó que 49% de los migrantes que transitan por México rumbo a Estados Unidos son agredidos por la población civil y 26% han sido víctimas de abusos de las autoridades. El informe Migración en Tránsito por la Zona Metropolitana de Guadalajara reveló el resultado de 10,000 entrevistas hechas entre 2010 a 2013. Casi 63% de los migrantes encuestados dijeron haber sufrido el robo de sus pertenencias, 16.8 lesiones, 6.6 extorsión y 4.9 fueron secuestrados. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es pionera en el otorgamiento de las licencias de paternidad desde el año 2008. Ahora, este beneficio podría extenderse a los trabajadores del gobierno capitalino. Mónica Salguero nos cuenta de qué se trata. Con el propósito de que los hombres consoliden la relación con sus hijos recién nacidos, el gobierno del Distrito Federal analiza la posibilidad de poner en marcha la licencia de paternidad responsable a través de una figura legal para que sea obligatoria. La licencia para padres es un permiso que ya se otorga en diversas instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual es pionera desde el 2008 y que surgió para contribuir a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el reconocimiento del derecho a la paternidad, así como los compromisos y responsabilidades familiares. Uno de los más de 30 trabajadores beneficiados de la CDHDF nos platica al respecto. 15 días libres con goce de sueldo para poder convivir con tu recién nacido y sobre todo ayudar a tu cónyuge al cuidado de tu bebé, ¿no? Por su parte, Leonardo Sainz señala que la importancia de este permiso es una obligación del cónyuge hacerse cargo de un bebé. No debe de cambiar la idea de la sociedad de que es la mujer la que debe de hacerse cargo de su pequeño, porque aunque durante los primeros meses un bebé es completamente dependiente de su mamá, nosotros también podemos involucrarnos ayudándole a ella, ¿no? Yo creo que desde darle un biberón o cambiarle un pañal o arrullarlo en la madrugada, debemos involucrarnos y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Porque también es una experiencia muy bonita, ¿no? Y son generacionales, ¿no? Entonces depende de esta primera generación en la sociedad que estamos involucrándonos, el que después padres, hijos, nietos lo vuelvan común y cotidiano, ¿no? No podemos obligar a nadie a hacer algo así. La propuesta del gobierno de la Ciudad de México, aún por definirse en los próximos días, plantea que los padres participen y contribuyan en casa con el cuidado de sus hijos recién nacidos y en las tareas que las mujeres realizan. Para DH Noticias, informó Mónica Salguero. Y esta semana en Agenda DH les informamos que en el antiguo Colegio de San Ildefonso continúa abierta al público la exposición La Maleta Mexicana, el redescubrimiento de los negativos de la Guerra Civil Española. Se trata de 250 imágenes inéditas captadas por los fotógrafos Robert Capa, David Seymour Chim y Gerda Taro. Y muy a tono con esta temporada, queremos invitarlos a las actividades que con motivo de las celebraciones del Día de Muertos se llevan a cabo en la Ciudad de México. En el Museo Dolores Olmedo se presenta la tradicional ofrenda de muertos en la que se exhiben calacas de cartón de famosos pintores europeos con los que convivió Diego Rivera. La cita es en Avenida México 5843, La Noria, Delegación Xochimilco. También, en honor a Diego Rivera, el Museo Anahuacalli nos espera con la exposición El Tren, en la que podremos apreciar calacas de personajes históricos como Benito Juárez, Francisco I. Madero, Miguel Hidalgo y Pancho Villa. El lugar, calle Museo 150, Tepetlapa, Delegación Coyoacán. Y para encajar el diente, en el Jardín Hidalgo en Coyoacán, productores de Tabasco y Chiapas nos ofrecen un delicioso chocolate y el tradicional pan de muerto. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública prepara una propuesta para modificar el reglamento de tránsito metropolitano, en la que planteará sancionar a los ciclistas. Nuestro compañero Abraham Cornejo salió a la calle para preguntar a ciclistas y automovilistas su opinión. Vamos al Vox Populi. Es muy buena la propuesta, simplemente también sería muy bueno que se respetara al ciclista más que nada,
porque se anda en las banquetas porque los vehículos no respetan al ciclista. Que es muy peligroso para los ciclistas, ¿no? Se atraviesan mucho y pues ahora sí que pues, luego el taxista tiene la culpa. Mientras sea para protección del usuario de las bicicletas está bien, pero si también se van a poner en contra de nosotros, de los que usamos las bicis para transportarnos por el tráfico sobre todo, pues me parece increíble contra nosotros, ¿no? El problema está en que muchos ciclistas, muchos tienen cuidado, pero hay muchos que no, entonces es un riesgo tanto para el ciclista como para mí, por ejemplo, yo voy manejando y atropello a alguien y ya me fregó la vida a mí, ¿no? Primero que eduquen a la población en general, no a los ciclistas necesariamente, sino a los automovilistas, que respeten al peatón, después que respeten al ciclista, y el ciclista, una vez que le den terminación a esa educación, pues también se podría multar al ciclista, ¿verdad? Se evitarían accidentes y muchos problemas viales. Bueno, pues entonces opino que hagan espacios para los ciclistas, ¿no? Porque es terrible, o sea, creo que el único lugar que tiene espacio es Reforma, porque hay que circular por otro tipo por las calles y por donde circulamos los ciclistas, ¿no? Entonces mejor deberíamos de ver que ahora ya somos más quienes nos hemos integrado a transportarnos de esta manera, porque en este país ya no hay manera. Es un carril y no se vale que los multen, ¿no? Aparte hay que fomentar un poquito más lo que es el deporte y eso le podría ayudar a mucha gente. Deberían de hacer más leyes como esas, ¿no? Porque pues tanto el peatón como el automovilista tienen derechos y también los que andamos en bici, ¿no? Y tenemos que seguir las reglas y seguir por donde están establecidos, que se marca para que circule cada tipo de persona, ¿no? Según cómo circula. Aquí falta educación vial para todo el mundo, tanto el que conduce como los peatones. Estamos un México todavía atrasado en todos. Hemos llegado al final de DH Noticias. Los invitamos a acompañarnos como cada semana en www.cdhdf.org.mx y ahora también en youtube.com/DH Noticiero. Esperamos sus opiniones y sugerencias en las redes sociales de Facebook y Twitter que ahora aparecen en pantalla. Hasta la próxima emisión de DH Noticias.